Esperamos en esta televisión no ir al ritmo, adelantarnos, por lo menos en eso, al ritmo en el que ha ido el gobierno de Canarias o quienes decidan los premios Canarias de cada año. Porque desde el año 1984 al 2018, en toda esa burrada de años, tan solo 7 mujeres han sido Premio Canarias. Han sido galardonadas con esta distinción, que es un reconocimiento a canarios que han hecho cosas grandes, importantes por esta tierra. Muy pocas, ¿no, Monse? Muy poquitas, sí. Buenas noches. ¿Y por qué será? Pues yo creo que al final, si empezamos a revisar, en 34 años, pues 7 mujeres son pues ni el 9% de los premiados en estos premios Canarias, y para mí es por un lado una falta de sensibilidad con el 51% de la población, que son las mujeres de Canarias. Por otro lado, me parece también una falta de conocimiento, porque hay muchas mujeres a las que se les puede reconocer su valor y su trabajo por la cultura, por el patrimonio y por la investigación también en Canarias, y también una falta de compromiso real con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Monse, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Bienvenida. Gracias. Insistimos, esperamos no ir al ritmo, adelantarnos, porque todavía no hemos cogido el ritmo adecuado en eso de la igualdad de género, por lo menos en Mírame Televisión. Sí, nos acompaña también mi compañero David Cuesta. David, te voy a mostrar esto. Hay una errata ahí, no lo escribimos nosotros, lo escribe quien presta el servicio al Servicio Canario de Salud en el Hospital de la Candelaria o la Residencia de la Candelaria. Esto es lo que cuesta una hora de ver la tele, por ver la tele, €1, un día son 3,80, una semana 20,30, 2 semanas 28,40, 3 semanas, 30,40 y un mes completo 32,40 €. Si eres paciente del hospital. ¿Tenías conocimiento de que en la Residencia de la Candelaria cobraban por ver la tele? Sí, no es la primera vez. De hecho, recientemente una persona que es muy activa en Twitter, que es Javier Bueno, publicaba esta misma imagen que tú acabas de colocar aquí en la televisión, y la verdad es que me llama la atención porque no tenía los datos concretos, sí que me habían llegado las quejas, y bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿no? Un pago dentro de un servicio público como es la sanidad para ver la televisión. A mí me parece que es algo tremendo. No me parece, creo que la sanidad tiene muchos problemas más graves que se tenga que pagar o no la televisión, pero sí que me parece que es un asunto que demuestra pues a veces la mala gestión que hay dentro de un servicio público como es la sanidad, que tendría que ser evidentemente gratis la televisión para los que están ahí pues pasándolo mal, ¿no? Yo lo que hoy vamos a traer a esta mesa o a compartir a través de la televisión con nuestros espectadores es el desequilibrio. Porque te he preguntado si sabías que en la Residencia de la Candelaria, en la provincia de Las Palmas, se cobra en todos los hospitales del Servicio Canario de Salud. Pero en el UC aquí no. En el UC aquí no. Ya. Y en otros. Es más, te voy a enseñar la respuesta del Servicio Canario de Salud y la respuesta a nuestra duda y a la duda de los espectadores del Hospital de la Candelaria. ¿Vale? Ya lo convirtió en noticia Esaú. Bueno, Esaú aquí va por libre. Ahora todo el mundo le ha dado por la pizarra. Ahora todos queremos una pizarra. Esaú Hernández, lo que vas a mostrar esta noche no lo mostraste en la pizarra, pero sí lo abordaste al final de tu exposición junto a la pizarra el jueves pasado aquí en Mírame Televisión. Sí, lo dejamos caer. Dijimos que dentro de ese entramado empresarial se encontraba una empresa muy importante en el mantenimiento y obras de carreteras, que es Traicesa, y esa empresa estaba siendo investigada por cobrar 2 veces por un mismo trabajo, el de la autopista TF1. Ese trabajo está siendo investigado en el caso Carreteras, pero dijimos que no era la
la única obra de Traicesa, el único trabajo por el que se estaba investigando, o que Traicesa en concreto había realizado para el Cabildo de Tenerife y había cobrado de forma indebida, ¿no? Les adelantamos que en nuestra página web, en mirametv.com, además de ver la televisión en vivo, de ver esta transmisión, de ver la televisión a la carta en el momento que a usted le apetezca vernos y no sintonizarnos, sino eso, ver el trabajo que hacemos y compartirlo también, porque desde ahí puede acceder a nuestras redes sociales, ya pueden ver publicada esta noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma pago indebido del cabildo que provocó un enriquecimiento injusto de Traicesa. ESAU ha conseguido esta información. Les recuerdo que es completamente distinta a aquella por la que en este momento se está investigando a un funcionario del Cabildo de Tenerife, eso que llamamos caso de carreteras, y se están planteando pues que Traicesa recibiera hasta 2 pagos por un mismo servicio. Bueno, de todas maneras, como esto es un tema bastante complicado, no complicado, sino interesante, y ahora verán, ustedes entenderán por qué, porque estamos hablando de carreteras, el principal problema de la isla de Tenerife, y que tanta riqueza ha generado para algunos en esta isla, que tiene que ver con el presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, que no está desafortunadamente atravesando por sus momentos empresariales más bollantes, más brillantes, al parecer todo lo contrario, o por lo menos eso dicen sus pufos y las informaciones que estamos dando a conocer, no solamente nosotros, sino por supuesto vienen contándose desde hace mucho tiempo de Miguel Concepción. Lo de los pufos fueron incluso ya en la época de riqueza, en época de bonanza, cuando coincidía en tiempo y forma que presidiera el gobierno de Canarias Paulino Rivero. Ahora no coincide en tiempo y forma que Paulino Rivero sea el presidente del gobierno de Canarias ni el responsable del área de carreteras del Cabildo, pero sí es verdad que Coalición Canaria es el responsable de las carreteras en el Cabildo de Tenerife y se sigue enriqueciendo, o esta institución, propiedad, la que nos representa a todos los isleños de la isla de Tenerife, sigue enriqueciendo a Traicesa. Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver y es muy interesante, y sobre este asunto vamos a hablar esta noche. David Cuesta, tenemos una información que luego vamos a tratar, pero nos vamos primero con un me enterado. Bueno, pues otro asunto que el otro día quedó un poco cojo ahí en esa maravillosa exposición de ESAU Hernández, y la que tanto se ha hablado en estos días, por lo menos a mí me han llegado pues muchísimas reacciones a lo que contó ESAU, a cómo lo contó, por supuesto, pero también a lo que contó, porque no quiero quedarme la anécdota de las pizarras, que fue la verdad que muy ameno ver cómo lo contaba, pero yo creo que lo que ha trascendido sobre todo es el fondo de lo que contaba, ¿no? Y la gente sobre todo se ha echado las manos a la cabeza y demanda este tipo de periodismo, porque incluso había gente que me comentaba, bueno, pero es que esto, es que parece, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Parece que hay una campaña y que esto se hace con una intención. Sin embargo, fíjate que las reacciones han sido, oye, pues es que esto hay que saberlo, había que saberlo. Con independencia en el momento en el que salga, con independencia o no, que esto es actualidad, porque hay una persona como Miguel Concepción que se va a sentar en el banquillo por delitos muy graves y sobre todo por apropiarse presuntamente de manera ilegal de nuestro dinero, del dinero de todos nosotros, la gente se ha quedado con que, oye, este ejercicio periodístico que hizo Saúl el otro día, que es complicadísimo de hacer, evidentemente no se hace de un día para otro, pero es muy sano y hay que hacerlo, porque al final un poco transparentar, sobre todo cuando estos grandes empresarios que ganan mucho dinero y que por supuesto generan empleo y generan economía, pues nos damos cuenta de que muchas veces llegan hasta donde llegan gracias a todos nosotros, gracias a lo público, gracias a las administraciones públicas, ¿no? Y por eso es muy importante. Sin dejar de tener en cuenta, David, también sus pufos, porque llegan con dinero público nuestro a donde han llegado, pero luego también lo recordamos en el caso del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, dejando muchos cadáveres en el camino. Y no estamos hablando de gente que tú conoces, que son familias, que son tus trabajadores, a los que dejaste en la cuneta con Islas Airways, cuando diste el cebuchazo, y luego con Traicesa.
y si no con la empresa Pérez Posas en Segovia, que también lo conocimos. Déjame explicar solo una cosa con respecto a por qué ha generado tanta curiosidad y fue tan interesante la exposición de nuestro compañero Saúl. Realmente nosotros emitimos en Mírame Televisión, es un programa que además sale fuera de las fronteras de lo que es Mírame Televisión y se soporta en que mucha gente quiere saber, está dispuesta a pagar, a producir televisión por saber que es el programa Despierto. Lógicamente ese formato de programa es muy, muy costoso de hacer, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito periodístico. No son informaciones que hoy tengo un titular, mañana tengo otro. Se trata de en 30, 45 minutos, una hora, conseguir informaciones, parentescos, vinculaciones y al final dárselo al espectador todo hecho. Lógicamente, en el caso de la exposición de nuestro compañero Saúl el otro día, lo interesante hubiera sido una infografía, que le llamamos en televisión, una manera más rápida e inmediata. Yo sigo de mostrar las cosas. Yo sigo pensando que ahí Saúl se equivocaba, queriendo hacerlo de esa manera tan gráfica. ¿Por qué? Porque lo que realmente hizo prestar atención era ver como una especie de profesor y que el resto éramos alumnos, espectadores, siguiendo pues algo que era difícil, muy difícil. Era tan complicada la trama, tan complicado todo el manejo de sociedades y, ojo, muy importante, no se trata solamente de una sociedad, la vinculación entre empresarios y políticos. Bueno, ahí estamos viendo esa pizarra que ha generado, insisto, tanta atención. ¿Hubo algo que no se contó en esa pizarra? No, te iba a decir que yo creo que Saúl respondió a muchísimas dudas que teníamos todos o que nos habíamos hecho a lo mejor muchas personas de la sociedad sobre la figura de Miguel Concepción, pero hay una que no fue capaz de responder y no porque no sea capaz, sino porque yo creo que es prácticamente imposible de conseguir ese dato, pero logró algo que es casi tan importante a veces por parte de los periodistas como el de responder preguntas. Y es conseguir que la gente se haga sus propias preguntas. Y la exposición de Saúl dejó una pregunta en el aire, que ya digo que no se resuelve en esa pizarra porque probablemente no sea imposible de responder, pero que es importantísima, y es la de ¿a cambio de qué se ha ayudado tanto a Miguel Concepción? ¿Cuál ha sido la contrapartida, en este caso un empresario como Miguel Concepción, hacia pues, algunos políticos, en concreto a Paulino Rivero, que es el político con una relación más directa? ¿Cuál ha sido esa contraprestación? ¿A cambio de qué se ha beneficiado tanto a Miguel Concepción? Todos podemos intuir el porqué. Es muy difícil de demostrar y mucho menos de afirmar taxativamente en un programa de televisión. Pero el hecho de que mucha gente se esté haciendo esa pregunta, que a mí me ha trasladado mucha gente, yo creo que demuestra el éxito también del trabajo periodístico, que es no solo responder preguntas, sino hacer que la gente se pregunte por qué, ¿no? Y claro, evidentemente todos pensamos mucho en que ojalá hubiera una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, sobre todo en época electoral, porque eso creo que resolvería esta y otras muchas preguntas. ¿Tú tienes ahí... ¿Está microfonada? Sí. Pero porque nosotros somos mucho de un cable. Sí, puedes levantarte, ¿no? Sí. Vente conmigo. De por aquí. ¿Dónde están las pizarras, Pepi? No digas nada. ¿Estás viendo la pizarra? Perfectamente. Esa es una. La otra pizarra la dejamos en el plato del tarot. Bueno, mi aportación un poco al enorme trabajo de Saúl del pasado jueves, que una de las cosas que se comentó allí, que quedó un poco en el aire, es lo que pasa con el estadio del Club Deportivo Tenerife, con el estadio Heliodoro Rodríguez López,
porque siempre se ha hablado y nunca se ha concretado mucho qué ocurre con ese bien que es de todos, porque el estadio es de todos, de los ciudadanos, de los que les gusta el fútbol, de los que no les gusta el fútbol, de los que quieren que el Tenerife suba a primera, de los que no quieren que el Tenerife suba a primera, que hay de todo. Yo soy de los que quiere que el Tenerife suba a primera y de los que le gusta el fútbol, pero la realidad es que ese estadio es de todos, no es del Club Deportivo Tenerife. Esto yo creo que es lo primero que habría que dejar claro. Y como un bien que es de todos, el Club Deportivo Tenerife está obligado por ley a pagarnos, a los dueños de ese estadio, en este caso al Cabildo de Tenerife, en representación de todos los ciudadanos de esta isla, pues un dinero, ¿no?, por el uso de ese estadio. Porque, entre otras cosas, ustedes se habrán dado cuenta de que ese estadio solo lo usa el Club Deportivo Tenerife. No hay otro club deportivo en la isla que use ese estadio, ¿no? Pues bien, lo que les voy a contar es que el Cabildo de Tenerife, por fin, después de muchos años, ha decidido, y esto irá a un pleno y se aprobará próximamente, cobrarle una tasa al Club Deportivo Tenerife. Le va a cobrar una tasa que, según me ha confirmado a mí el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, va a ser variable. No ha sido capaz, no fue capaz cuando hablé con él de darme una cifra, pero sí me decía que variaría, depende del número de espectadores que vayan al estadio, depende de la categoría en la que esté el Club Deportivo Tenerife. Lo curioso de todo esto es que esto que va a ocurrir ahora, en 2018, es algo que por ley, insisto, tenía que haber hecho el Cabildo de Tenerife desde al menos el año 2003, cuando salió una ley que, entre otras cosas, regula que cualquier bien que sea de propiedad pública tiene que pagar, pues, una tasa o un canon, por ejemplo. Es decir, tiene que pagarnos el uso de ese bien que es, insisto, público, porque si no, lo otro sería un trato de favor, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero es que el Cabildo hace esto porque el interventor del Cabildo de Tenerife en diversas ocasiones les ha tirado de las orejas diciéndole: esto es ilegal. Y lo ha dicho así, con esas palabras ha dicho: oye, que es que se está incumpliendo la ley y es que le estamos regalando el estadio al Club Deportivo Tenerife. Claro, esto no pasa con... Yo sé que esto es un asunto un poco impopular, ¿no? Porque dice: oye, es que esto nos viene bien. Oye, es que esto ayudó a que el Tenerife en su momento pues saliera de la situación económica. Ustedes imagínense con lo mal que estaba el Tenerife, que encima hubiera tenido que pagarnos. Claro, pero, y eso yo lo puedo entender, ese argumento sentimental, pero es que la ley está para cumplirla, porque la ley está hecha de esa manera pues para que no se le den tratos de favor a nadie. Porque ustedes imagínense, a lo mejor hay otro club que quiere gozar de un trato de favor y quiere que la administración pública le regale un bien que es de todos nosotros y usarlo gratis. Pues probablemente a todos ustedes, si ustedes tienen algún club deportivo, alguna asociación o forman parte de algún tipo de colectivo, dirán: oye, yo quiero que me den a mí un bien público para usarlo de manera gratuita, ¿no? Lo curioso de todo esto es que en el último informe del interventor, de cara a los presupuestos ya de 2018, usaba frases que les voy a leer textual, tan duras como esta. Les decía que hasta ahora el hecho de no haber establecido una tasa supone una actuación irregular, e incluso venía a decir que se produce una vulneración de las disposiciones legales vigentes, en concreto de esa ley que yo les comentaba antes. Pero es que, además de incumplir la ley, el interventor, que es muy sutil cuando dice las cosas, decía: se está generando un perjuicio para la hacienda pública al no cobrar ese dinero que nos pertenece y que no nos paga el Club Deportivo de Tenerife, y decía también literalmente: con las responsabilidades que puedan resultar exigibles. ¿Y qué responsabilidades? Además, y nombra un artículo de la ley, ¿no? Dice el artículo, según el artículo 176 de la ley 47, como digo, /2003. ¿Y qué dice el artículo 176 que nombra intencionadamente el interventor ante la dejadez hasta ahora del Cabildo de Tenerife ante esta situación? Pues asegura que las autoridades y demás personal al servicio de las entidades públicas que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de esta ley que está incumpliendo el Cabildo de Tenerife, serán consecuentes de esos actos y tendrán que, más allá incluso de la responsabilidad penal en la que pudieran incidir, estarán obligados a indemnizar a la hacienda pública en cuanto a ese dinero que se ha dejado de ingresar. Es decir, el interventor lo que está diciendo es: señores, ustedes no le están cobrando nada al Tenerife, esto ya se los estoy diciendo desde hace mucho tiempo y no me están haciendo caso, y ojo, porque el hecho de no cobrarle nada al Tenerife puede hacer, si alguien llega y decide presentar pues alguna denuncia por una denuncia por este asunto, pues puede hacer que un juzgado pueda determinar que, oiga, todos esos que le han regalado el uso del estadio del Tenerife tengan que pagar de su bolsillo e indemnizar a la hacienda pública con ese daño
o ese dinero que se ha dejado de ingresar. A mí esto me parece muy importante porque lo digo, porque más allá de todo el tema sentimental, me demuestra una forma de hacer las cosas en la administración pública, porque quizás este asunto se tenía que haber abordado de alguna otra manera. Oye, perdóname, Sí, David, sí. es que utilizas la palabra sentimental y a veces puede llegar a hacer pensar de... ¿El Ayuntamiento de Santa Cruz paga por la utilización del recinto ferial? Por supuesto, en Carnaval, además un pastón. Pues yo tengo un sentimiento muy carnavalero. Ya. Y los tinerfeños, y además es un bien para toda Canarias. Porque si se le cobra al pueblo de Santa Cruz por el recinto ferial y no se le cobra a una entidad privada como es el Club Deportivo Tenerife, no estamos hablando de la afición, estamos hablando del club, de la entidad privada, porque a estos señores no se les cobra. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es que el Cabildo de Tenerife no ha querido cobrarle. O sea, no hay más explicación. La explicación, bueno, a ver, cuando yo le pregunto al director de Hacienda, la explicación que me da es que esto administrativa era un tema complicado, que entre otras cosas se estaba topando precisamente con lo que decía el interventor. Estamos hablando del 2003, David. Sí, que entra la ley en vigor. 2003. Sí. Ha habido una crisis de por medio, necesidad de recursos, de perras para la isla. Sí. Es verdad que había una discrepancia administrativa porque lo que va a hacer el Cabildo tiene su trampa y es cobrar una tasa que es variable y que al final supone que la cuantía sea menor que si se cobrara lo que de verdad tendría que cobrarle, que es lo que dice el interventor, que es un canon. ¿Cuál es la diferencia? Que un canon siempre tiene que alcanzar el 6% del valor de venta del inmueble y es una cuantía fija. ¿Qué pasa? Que el canon, lógicamente, hubiera sido un impacto mucho mayor económicamente, pero en este caso es un canon porque siendo una tasa, el estadio podría usarlo cualquier otro club. Ojo, esto es importante. Es decir, con un canon solo lo podría usar el Club Deportivo Tenerife. Con una tasa, otro club que quiera usar el estadio está en su derecho de pedir, si paga la tasa correspondiente, y usar también el estadio. Entonces, aquí ha habido una discrepancia administrativa, pero más allá de eso, la realidad. Y lo que está claro es que, como tú bien dices, desde el año 2003 en que entra esta ley, hasta hoy no se le ha cobrado nada al Club Deportivo Tenerife y eso, primero, es ilegal. Y segundo, puede tener incluso responsabilidades para quienes lo han permitido. Y el recinto ferial, por ejemplo, el auditorio es un bien, claro, por supuesto, del Cabildo. Por supuesto, de todos nosotros. Sí. Si yo quiero montar los estudios allí, ¿tendría que pagar un canon, una tasa? ¿Cómo hago eso? Pues tendríamos que ir a la ordenanza en la que está regulada. Todo esto se regula a través de una ordenanza en la que está regulado el uso del auditorio y, evidentemente, yo entiendo que pagando, no lo sé, tendremos que ir a esa ordenanza. Una televisión tan apegada a la isla, no, sentimentalmente no... Claro, Manuel, eso sería un trato de favor que Lo digo probablemente... sí, pero es que... ¿Estás pensando en los premios Canarias o...? No, lo digo, ¿sabes por qué, Saúl? Porque es muy fácil agarrarse a lo sentimental, pero es que, oye, yo a lo mejor quiero el recinto ferial para hacer no sé, para que se quede la gente que no tiene casa. Yo sé que esto es una tontería, pero ¿y por qué no? Ahora cuando sepamos cuánto es la tasa, que saldrá desde el podemos calcular cuánto se ha dejado de cobrar. Podemos saber cuánto dinero desde hace 15 años, pues son 15 años, ahora se cumplen en 2018 15 años, ha dejado de cobrar el Cabildo por esta tasa. Y quien quiera puede llegar, quien quiera, o sea, porque esto a los tribunales lo puede llevar cualquier persona de la calle, puede decir, oye, que yo considero que deberían... Saúl, con una advertencia del interventor, que es que te llevo a los tribunales, pero te voy a pedir las perras a ti, ¿no? Por lo que te entendí. Claro. Sí. Y a esto cuando les toques el bolsillo, tú me vas a perdonar, pero el señor... A las personas responsables de no haber tomado esa decisión desde el año 2003. Sí. Y después, por dar el dato, porque la realidad es que la relación, lo veíamos en la pizarra, del Cabildo con el Club Deportivo Tenerife ha sido muy generosa. En los 2 últimos años, lo hemos contado aquí, en este año 2018 hay una partida, una subvención de esas que se dan a dedo, de las que hemos hablado aquí, de 1,8 millones para construir la ciudad deportiva, y ya el año pasado, del Club Deportivo Tenerife, le dimos, desde el Cabildo de Tenerife, otros 1,2 millones. En total, pues son 3 millones que en 2 años le hemos dado ya al Club Deportivo Tenerife, que no nos paga el uso del estadio, para que construya esa ciudad deportiva. Que después... no solo no paga el Tenerife, sino que el Cabildo le paga al Tenerife. Exacto, que después veremos... O sea, los ciudadanos no cobran del Club Deportivo Tenerife la tasa, sino que encima le pagan... No, y según tú, allí hicieron según la pizarra, para no decir según tú, hicieron una machada en los baldíos, en Geneto, lo de la ciudad deportiva, que a ver cómo... Todavía estoy intentando que me entre el NAP
por la cabeza. Y cuando yo le pregunto al director insular y le digo, oye, pero es que ese dinero que le damos al Club Deportivo Tenerife, que es un dinero que al final no deja de ir a una institución privada, como es el Club Deportivo Tenerife, una sociedad anónima deportiva en este caso, ¿lo podrán usar esas instalaciones cualquier persona que al final han sido subvencionadas con dinero público? Me decía, sí, eso es una de las cuestiones que tiene que cumplir el Tenerife. La ciudad deportiva no será solo para uso del Tenerife. Lo veremos cuando se haga, si realmente esa ciudad deportiva es abierta también para todos los ciudadanos, o pasa como con el estadio, que al final solo lo usa el Tenerife y encima pues no paga la tasa que tiene que pagar por ley, o el canon, que sería lo ideal, que al final va a pagar una tasa. Ahora volvemos, pero no con el Tenerife, sino con el presidente del Club Deportivo Tenerife, con una de sus empresas y con el Cabildo Insular de Tenerife. Y con una sentencia, porque entiendo que lo que tienes en las manos, Esaú, es una sentencia. Sí. Vamos con algo que es otra sentencia, la de, bueno, sí, el jurado sentencia que los ganadores del Premio Canarias, pues son, las ganadoras del Premio Canarias son muy pocas. 7 mujeres. Desde el que se fundaron los Premios Canarias, 1984. Esto viene a demostrar un poco cómo somos como un pueblo, ¿eh? Tenemos que hacérnoslo mirar. Desde el 84 hasta hoy, tan solo 7 mujeres, 7 de las nuestras, han sido galardonadas, reconocidas de manera institucional en el Día de nuestra Comunidad Autónoma. En 34 años. Y en este 2018, Monse, ¿hay alguna mujer? No. Coño. De hecho, ¡carajo! Ese es un poco el planteamiento, y es que, pues bueno, los premios Canarias se reparten todos los años, se premia a determinadas personas o instituciones o entidades en diferentes categorías. En concreto son 9 categorías, ¿no? Desde la literatura, las bellas artes, la investigación, el patrimonio, etcétera, ¿no? Y de manera rotatoria, pues cada año pues se eligen 3 categorías. Este año ha habido 3 categorías las que se han elegido: literatura, cultura popular y deportes, y los galardonados han sido en literatura Ángel Sánchez, en deporte Sergio Rodríguez, de baloncesto, y en cultura popular el grupo pues conocido como los Ofiones, ¿no? No es que no se lo merezcan, es que el 90% de los premios son destinados a hombres y frente a un 9,4% de los premios. Y al final tú dices, en estos 34 años que el Gobierno de Canarias, porque se trata de una cuestión de gestos, Manolo, es decir, que se le den los premios Canarias a las mujeres no va a hacer que esta sociedad sea cada vez más igualitaria de una manera real. Es una cuestión de gestos, ¿no? Y si no tenemos ese mínimo de gestos, pues a lo mejor lo que nos planteamos es que qué compromiso real se está teniendo con la igualdad, cuando ni siquiera, cuando tenemos que poner en valor el trabajo en alguna de estas categorías de tantas y tantas mujeres que han hecho de esta tierra pues un lugar mejor a lo largo de los años, pues no lo ponemos en valor. Te digo, en literatura solo 2 mujeres han conseguido el Premio Canarias. De esas 7, pues en literatura 2 mujeres, María Rosa Alonso en el 87, y tuvieron que pasar 28 años para que en el 2015 Cecilia Domínguez fuera galardonada con ese Premio Canarias. 28 años entre un premio y otro. En investigación solo una mujer ha sido galardonada, que ha sido Catalina Ruiz Pérez, una física, en el 2017, la primera vez que se daba este premio en investigación. En Bellas Artes tenemos a Lola Macieu, la pintora Lola Macieu, y a María Orán, la soprano que tristemente nos dejó hace unos días, recientemente. En Patrimonio, una mujer, Manuela Marrero, que hizo una tesis sobre la esclavitud en Tenerife durante el periodo de la conquista. En Cultura Popular, a María Mérida, cantante herreña. Y solamente en deportes el Club Baloncesto Sandra en el año 2000. Al final parece que es que las mujeres es que no estamos en ningún sitio. Dime una cosa, ¿quién decide quiénes son los galardonados?
Bueno, se hace a partir de de propuestas de diferentes academias, instituciones, entidades o personalidades a través de un jurado, y ese jurado pues consta de 7 miembros, 4 miembros serían personas ya premiadas en años anteriores y 3 personas reconocidas y designadas por el presidente. Al final es el presidente del gobierno. La pescadilla que se muerde la cola. Anteriormente y son mayoría hombres, la mayoría de jurados es hombre y Yo creo que ponen a es una de las premiar a claves, ¿no? hombres. Habría que ver Exacto. cuántas mujeres hay en los jurados de los premios Canarias. Sí, pero es que si no les has dado ningún premio, no tendremos mujeres en el Después no van a jurado. entrar en Y no solo, Pero es que y no además, solo eso, las, no solo las eso, entidades que si- proponen si esa no has- si no hay entidades que propongan a mujeres, si no somos capaces, nuestra visión solamente llega a no buscar Y las hay, mujeres. Y no solo que propongan, si no hay entidades que den espacio a mujeres para que se desarrollen, ¿no? Porque eso es otra, o sea, ¿por qué nos gastamos tanto dinero en cosas como esta, ¿no? Como el Premio Canarias, y no dedicamos ese dinero, por ejemplo, si estamos hablando de investigación en I+D+I, y para que esas personas, también mujeres, puedan hacer... Son 18.000 euros Es lo que- que, es que es un dinero, supone el premio, ¿no? El galardón, El galardón. económicamente. Entonces, al final, esas ¿Le dan mujeres que están... 18.000 euros a cada premiado? Sí, sí, son 18.000 euros la cuantía del premio, y entonces al final, pues esas investigadoras o esas... Bueno, en comunicación no se ha dado nunca el premio a ninguna mujer, ni en internacional. Son categorías en las que ninguna mujer nunca ha sido galardonada. Y mira que hay, ¿eh? Mira que hay. Claro que hay, porque al final da la sensación de que las mujeres no estamos, no existimos, porque lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, no existe. Y mientras sigamos haciendo que los premios, por ejemplo, que es un gesto, que es lo que decíamos, es un gesto, no se nombra, no se visibilice, no se diga el trabajo que están haciendo tantas y tantas personas y tantas mujeres, pues no existimos. Seguimos estando en lo doméstico, seguimos estando dentro de las casas y no en lo público. Y no es verdad. Es una visión parcial de la realidad, no es verdad. Hay muchísimas mujeres que están trabajando por hacer una Canarias mejor, si de lo que se trata es de valorar lo que los canarios y las canarias están haciendo por su tierra. Pero entonces, ¿cómo nos tomamos las salidas públicas? Que tenemos el 8 de marzo muy reciente, ¿no? En este caso, el presidente del Gobierno de Canarias. Yo he visto tweets del presidente del Gobierno de Canarias hablando sobre la necesidad de la igualdad, de fomentar pues, las medidas de la administración pública en este sentido, ¿no? Al final, ¿cómo nos tomamos todas esas palabras? No sé, como mujer, que te desalienta, te da desconfianza, te dan más ganas de seguir porque crees que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que hechos son amores, como dice el dicho, y que no se trata solamente de tener gestos, que también, como estamos diciendo aquí con el Premio Canarias, sino después, es decir, una cosa son los gestos, que es lo mínimo, y después son las políticas de igualdad real que se tienen que estar haciendo en esta comunidad autónoma para favorecer esa igualdad de las mujeres. Pero al final va un poco en la conciencia, ¿no? Un poco lo que decía Manuel Artiles, es decir, si no tenemos conciencia y no lo demostramos en los gestos, pues después cuando toque presupuestar, pues tampoco la vamos a tener, ¿no? Pero es que para eso hacen falta políticas de igualdad, donde se hagan acciones tanto de prevención como de intervención para, digamos, nivelar ese desequilibrio histórico en el que las mujeres nos vemos envueltas por esta situación, este sistema machista que también todavía y esta sociedad machista que tenemos, y eso no desaparece por arte de magia. Eso desaparece con políticas de igualdad activas. Entonces no vale un gesto que sí, que es importante, o un 8 de marzo o un 25 de noviembre cuando vamos a hacer pues unas declaraciones para decir estamos todos a favor de la igualdad. A mí no me sirve eso. Y yo creo que el 8 de marzo, cuando millones de mujeres salimos a la calle, uno de los mensajes que estábamos dando clarísimamente es que ya estamos cansadas de que se nos deje para lo último de la agenda. Es decir, que nos hagamos una foto, o que los políticos y políticas se hagan una foto estupenda diciendo que todos estamos a favor de la igualdad, pero que al final en la agenda política nuestras situaciones, circunstancias, problemas y necesidades no sean escuchadas y no se cuenten. Oye, hablamos de otro premio, pero de otro premio que han entregado las mujeres. En este caso a Sebensui Sí, González. Exactamente, la semana pasada en el Pleno de La Laguna, y ya lo contaba aquí Javier Abreu la semana pasada, los colectivos feministas de mujeres de Gran Canaria y también de Tenerife, a raíz de la intervención que además tuvo Mari Bolaños, que es una de las personas fundamentales del colectivo Arimaguada, uno de los colectivos pioneros desde hace muchísimos años en temas de educación afectivo-sexual en la isla de Tenerife y en toda Canarias, le entregaban a Sebensui González el premio Estropajo.
ese premio Estropajo un poco para ser un poco la voz del descontento, porque este concejal no ha entregado su acta de concejal y sigue estando y participando en los plenos. Desde que ocurrieron estos mensajes machistas a través del WhatsApp, ellas y muchos colectivos de mujeres de toda la isla siguen protestando pleno tras pleno, esperando que esta persona pues un poco renuncie a su acta de concejal, y no ha ocurrido. Pasó esto, y lo curioso del tema además no solamente fue que se entregó ese premio en el pleno, sino que pues a los pocos minutos de haber finalizado el pleno aparece en la basura del baño de señores del ayuntamiento. Ahí lo ven en las imágenes, ¿no? No se sabe muy bien qué pasó, porque en ese momento Sebenzui González no estaba en el pleno y fue entregado al alcalde para que el alcalde se lo entregara al alcalde de La Laguna. Sí, fue entregado al alcalde de La Laguna para que se lo trasladara al concejal. Lo recibió el alcalde de La Laguna y apareció en la basura del baño de señores del ayuntamiento de La Laguna. Para que se lo entregara a Sebenzui González, que no estaba presente en ese momento en el salón de pleno, y al parecer pues apareció en la basura del baño de hombres del ayuntamiento, un baño que, según comentaba Javier Abreu, es utilizado sobre todo por los señores concejales del ayuntamiento. Al final es un desprecio también. Es verdad que cuando esto es anecdótico, este premio Estropajo, porque hoy va de premios, esto es anecdótico, y esto es un gesto que quisieron tener esas mujeres, porque no recordemos que llevan yendo meses y meses y meses a los plenos a protestar y a visibilizar ese machismo que hay en las instituciones. Y al final, parece ser que se mira para otro lado y que se quiere dejar como algo que ha ocurrido y que no tiene la más importancia y que es una broma, y no es una broma. Los partidos que también están en la oposición lo han denunciado así, también eso es cierto, pero también es un descontento en la ciudadanía que no se está de alguna manera recogiendo cuando pasan estas cosas. Además, que ¿no? tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo David antes, ¿no? Las palabras y los hechos, ¿no? Las palabras de las personas que nos gobiernan y los hechos. Antes decía David, esos mensajes del presidente el 8 de marzo, y sin embargo estábamos viendo esto del premio de Canarias. Aquí pasa algo parecido, que sí, que todo el mundo estuvo muy mal lo que hizo el concejal, pero el concejal es clave en sujetar al gobierno de Coalición Canaria La Laguna, y sin el concejal no se sujeta el gobierno de Coalición Canaria La Laguna. Entonces, por mucho que estemos de acuerdo con que esto era una barbaridad y que merece que esta persona esté fuera, nos interesa que esté dentro. El por qué nos interesa que esté dentro es mucho más importante que el compromiso que tenemos con la igualdad, y en este caso lo volvemos a sacrificar sin ningún problema, ¿no? ¿Y qué necesidad? ¿Y qué necesidad? Porque fíjense, al final las cosas se saben, y hubiera pasado desapercibido. Te entregan un premio y no se les ocurre otra cosa, no me digan quién fue, no me digan cómo fue, es que no me lo quiero ni imaginar. Pero al final vuelve otra vez a ser noticia, otro follón, por cómo lo recibieron y cómo lo entregaron. No aprenden, ¿eh? Y nosotros, que tampoco aprendemos, somos unos totufos, queremos seguir así. Imagínense si en los mensajes hubieran estado hablando de una hermana suya o de su hija. Imagínenselo. O una trabajadora municipal. Imagínense cómo se han tenido que sentir injustamente muchas mujeres que trabajan en el Ayuntamiento de La Laguna. Imagínenselo, solamente pónganse en la piel de ellas. Pues esas cosas hay que ponerse en la piel, hay que saber pedir perdón bien, carajo. Esaú, ¿esos son papeles del juzgado? Estos son papeles del juzgado, sí. Es dentro de la investigación que hicimos en la redacción de Mírame Televisión, para intentar un poco desenmarañar ese entramado empresarial de Miguel Concepción, nos encontramos con una referencia a esta sentencia que nos llamó mucho la atención y empezamos a tirar del hilo. Para ponernos un poquito en situación, me gustaría que los televidentes pensaran en la TF2, la conexión
entre la autopista del sur de Tenerife y la autopista del norte, esa vía que une los centros comerciales. Sabía que, por ejemplo, el otro día se bloqueó por completo cuando decidieron cerrar el acceso a la TF5, ¿no? Esa vía tuvo... Es esta, ¿no? Esa vía de ahí. Esa vía tuvo en 2011 una obra muy importante para ampliarla, porque el Cabildo decía que no soportaba la cantidad de tráfico que tenía y se tenía que ampliar. Y se otorgó por poco más de 8 millones de euros pues, los trabajos de esta vía. ¿A quién se la entregaron? A la empresa Traicesa, Transformaciones y Servicios Sociedad Limitada, la empresa de Miguel Concepción. Bien, empezaron estos trabajos y dentro de esos trabajos se encontraron con un problema, y es que la línea de media tensión de luz, de electricidad, pues dificultaba la obra. Entonces lo que tuvieron que hacer es un trabajo para volver a desviar esa línea de media tensión. La línea de media tensión de Geneto Cuevas Blancas es esta en concreto. El Cabildo le encarga esa obra a Endesa, a la empresa Endesa, en 2012. Y la empresa Endesa realiza esa obra. Se la encarga el Cabildo, dentro de esa obra de urgencia que hay que hacer para poder seguir con la obra de Traicesa. Pues bien, el Cabildo le paga, la cantidad de Endesa se la paga a Traicesa. Le dice, bueno, te la doy a ti. ¿Y tú se la pagas? Y tú se la pagas a Endesa. Había confianza, ¿no? Había confianza. Y tú se la pagas a Endesa, esa cantidad. Fueron 107.000 euros, un poquito más de 107.000 euros. Le da esa cantidad a Traicesa. Y Traicesa le dice al Cabildo, que le presenta unos documentos y le dice, mira, ya le he pagado. Bien, pues llega un momento en el que Endesa dice, oye, que yo no he recibido nada y me tienes que pagar, le dice al Cabildo, porque tú me encargaste la obra. Y el Cabildo dice, no, yo no tengo nada que hacer. Bueno, eso que el Cabildo dice, tampoco le dice nada a Endesa. Endesa sigue reclamando y no le hacen ni caso. Entonces, ¿qué hace Endesa? Endesa lleva a los tribunales al Cabildo de Tenerife. A nosotros. A la ciudadanía. Lleva al Cabildo de Tenerife a los tribunales y le gana en 2015, después de un procedimiento ordinario muy largo, desde 2013, en 2015 le gana al Cabildo. La sentencia dice que ha habido un pago indebido del Cabildo a Traicesa, porque se lo tendría que haber pagado a Endesa, un pago indebido a Traicesa, y que ha habido un enriquecimiento injusto de Traicesa. Y condena a Cabildo a pagarle a Endesa y le condena además en costas, porque dice que ha estado inactivo sin responder a las reclamaciones de Endesa y que podría haberle reclamado también a Traicesa y no se lo ha reclamado. Y entonces condena al Cabildo a pagar esto. De esto no nos enteramos. Esto se dio cuenta en un consejo de gobierno, de esas hojitas que pasan cuando van a hacer consejos de gobierno, pues se ve que ese día no se preguntó qué significaba ese punto y pasó la cosa, ¿no? Más de un año después, el Cabildo de Tenerife, en un consejo de gobierno en 2016, en junio de 2016, dice que había mala fe de Traicesa y le reclama, por esa negligencia que dice literalmente el Cabildo de Tenerife, le reclama esa cantidad a Traicesa. La cantidad suponemos que también con las costas. Esa cantidad, o solo le reclama esa cantidad en un procedimiento ordinario administrativo a Traicesa. Dice el Consejo de Gobierno que acuerda esto. ¿Qué hace Traicesa? Lleva a los tribunales al Cabildo. Traicesa lleva a los tribunales al Cabildo. Bueno. Y un año después hay una sentencia que vuelve a decir exactamente lo mismo. Vuelve a decir, vuelve a recorrer la sentencia de 2015 y ha habido un pago indebido del Cabildo y ha habido un enriquecimiento injusto de Traicesa. ¿Qué hace Traicesa? Presenta un recurso de apelación. El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vuelve a emitir una tercera sentencia ya, en la que vuelve a confirmar que ha habido un pago indebido del Cabildo que provocó ese enriquecimiento injusto de Traicesa. Y vuelve a recordar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el papel del Cabildo. Dice, sí, vale, Traicesa no pagó el dinero que debía pagar a Unelco,
Pero es que ese dinero nunca debió llegar a Tricesa. O sea, ese dinero debería haberlo pagado directamente el Cabildo a Endesa, a Unel Condesa. ¿Y Tricesa quedarse con el dinero? Se quedó con el dinero. ¿Y el Cabildo pagó dos veces un mismo trabajo. O sea, se lo pagó a Endesa porque lo ganó por sentencia y que le tuvo que pagar ese dinero, y el dinero que le pagó de entrada a Tricesa, que dijo que se lo había dado a Endesa y no se lo había dado. Y esto pues se resolvió. Oye, Esaú, tengo un montón de preguntas. Yo sé que a lo mejor tú no tienes toda la información, que me ayude también un poco David y Monse. Yo acabo de ver unas imágenes cuando tú estabas haciendo esta exposición. ¿Cabe la posibilidad de que estas imágenes las hayamos grabado y estemos equivocados? Ustedes me pueden confirmar, porque yo entre tanta TF, entre tanta carretera, entre tanta mamadera, entre tanta corrupción, no me aclaro. ¿Esa es la carretera? Es la carretera, sí, lo que pasa es que lo que están, esas son las vías de conexión, vale, que dan a la TF2, que son otras vías que están también en obras del Gobierno de Canarias. Pero sí, es ¿Y esa obra está entregada, está terminada? No, esa en concreto, que es la conexión... Es que a la hay un TF... puente que no llega a ningún lugar. Sí, sí, sí. Esa obra en concreto, que es la rotonda, la conexión a la TF2, es una conexión al Chorrillo, que forma parte del plan de carreteras del Gobierno de Canarias. Es la carretera de abajo, la autopista esa que va, vale, autovía que va desde la laguna. La carretera de abajo, vale, hasta Añaza. ¿Cuántos años lleva, por cierto, esa obra así? Muchísimos, muchísimos. De hecho, hace poco hubo un nuevo anuncio, y ahora los veremos muchos más en elecciones, diciendo que se va a terminar, que se va a volver a hacer. Y es de elecciones antes, y es un nuevo anuncio que es de unas elecciones anteriores. Pepi, te voy a hacer una pequeña jugada. Por el agua a David, porque es que para poder digerir esto necesitamos agua, de verdad. Ah, no, David tiene aquí agua. Yo tengo agua aquí. Pero necesito. ¿De quién es el perro? ¿De la vecina? Ah, ¿un perro que anda perdido? No, bueno, tampoco vamos a... Se nos está metiendo el sonido de un perro. ¿Tú quieres agua? No, ya tienes. Vale. Además, esta autovía, quien recuerda un poco pues la hemeroteca, ya tuvo problemas en la entrega. O sea, ya el Cabildo la recibió, y cuando la recibió, se presentaron las certificaciones de obra... ¿Tú vas a hacer preguntas? Ya había incumplimiento. Monse, de verdad, perdóname que tú utilices, ponme la mani, de verdad. A ver, esto está muy acelerado, Manolo. Vale, vamos a ver. Relájate, porque esto va a ser para rato. Solamente un par de preguntas. Esta es la última sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que viene a rechazar el recurso de apelación que presentó Tricesa. ¿Estos titulares que estamos viendo, Esaú? Sí, esto está dentro de la información que tenemos en mirametv.com. Es la información que salió publicado cuando se entregó la obra. Esto está enlazado en y dice el periódico El Día que la obra de mejora de la TF2... Esta fue la noticia que se publicó cuando se anunció la obra en febrero de 2011. En febrero de 2011 se anunció la obra, esos 8, dentro de ese dinero que destinaba el Cabildo, había una cantidad, esos 8,5 millones de euros para esa autovía, ¿no? Para la TF2, que es la autovía de conexión Santa Cruz-La Laguna, que estás a poquísimos, pues, me atrevo a decir, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros de la vía exterior que quieren hacer. Es exactamente casi el mismo recorrido que haría la vía exterior. Vale. Vamos a ver, Esaú. Resulta que yo no sé cómo es eso, pero de buenas a primeras hay que hacer unas carreteras ahí, una planificación insular, un rollo para mamar o algo, porque no lo entiendo yo bien. Algo tuvieron que mamar ahí. Alguna cosa tenía que haber ahí. Dan un dinero para eso. Con la de técnicos, que cuesta hacer un proyecto. Con la de técnicos me refiero de cabezas pensantes, de mediciones que se hacen, de estudios. Con lo que cuestan nada más que los estudios y los proyectos resultan. Fallo número 1. Que con todos esos estudios hechos, descubren que hay un problema. El tendido eléctrico era, ¿no? Sí. Bueno, sí. El tendido eléctrico. A nadie se le ocurrió... El subterráneo. El subterráneo. A nadie se le ocurrió saber que por allí debajo iban cables.
Entonces le encargan a Endesa que haga el trabajo. Oye, mira esto de los cables, ¿quién mejor que tú? Que hasta el otro día llevabas el monopolio de todo esto, ¿no? ¿Y quién mejor que Endesa? Las cosas como son, para estas cosas. Entonces Endesa hace el trabajo y dentro de ese compadreo, de esas cosas, ustedes se imaginan cómo han de ser, ¿no? No llama el ente Traicesa al ente Cabildo. Tuvo que haber alguien que levantó el teléfono y alguien que lo cogió. No son sociedades o instituciones. Por aquí uno marca y por aquí el otro descuelga. Y le dice, con la confianza que tenemos, Miguel, ¿quién era el presidente en aquel momento de la isla? Melchor. Ricardo Melchor. Ricardo Melchor. ¿Quién era el que llevaba el área de carretera? Ricardo Melchor en el momento de la obra de las carreteras. Después fue Carlos Alonso en el momento de las sentencias, ¿no? Claro, o sea, la obra fue en 2011. ¿Y las sentencias son de ahora? La obra es en 2011. En 2012 es cuando pasa esto de que se encuentran con la línea y tienen que hacer la obra. Pero entonces, a ver. Y eso es Ricardo Melchor, pero cuando el Cabildo tiene que responder a las reclamaciones de Endesa para pagar y cuando hay sentencias y se tarda un año en decir que Traicesa ha actuado con mala fe y de forma negligente, y aún así en ningún momento esto ha sido una reclamación judicial de Endesa primero contra el Cabildo de Tenerife y después una reclamación judicial de Traicesa contra Endesa y contra el Cabildo de Tenerife. Es decir, no ha habido en ningún momento la institución pública que haya ido a los tribunales y haya dicho, oye, que me están robando dinero. Eso no ha pasado. No pasó. Eso no ha pasado. Quien ha hecho que me están robando dinero es el Condesa, Endesa en su momento. ¿Una empresa privada? Y Traicesa, que consideraba que ese dinero era suyo. Y ya le han dicho en unas cuantas ocasiones que no. Está tan acostumbrada Traicesa a lo público que dice, este dinero es mío. Llevo la caja del Cabildo. Soy el interventor. O el director financiero, no sé cómo llamarán. De verdad, la última pregunta, y ahora te pregunta David y Monse si quieren preguntarte algo. ¿Eran cuántas perras esa U? Pues esto en concreto son más de 100.000 euros. 100.000 euros que está demostrado que el Cabildo ingresó a Traicesa para que pagara en esas confianzas que ellos se tenían. Pagó 2 veces y dice la sentencia, insiste en que hubo un empobrecimiento del Cabildo. Dentro de ese pago Pero individual, un empobrecimiento ese dinero al Cabildo. Hemos intentado, se entiende que no, porque esta sentencia, que es reciente, que es del pasado mes de octubre, es la última sentencia en contra de Traicesa, o que el recurso de apelación no se lo ha respondido. Nosotros hemos preguntado al Cabildo si ya se le ha pedido de nuevo, porque ya se le pidió en un Consejo de Gobierno en 2016 a Traicesa que pagara, y estamos esperando la respuesta. Todavía no sabemos si el Cabildo le ha vuelto a reclamar esa cantidad después de esta sentencia del pasado mes de octubre, ¿no? Pero bueno, pero que te voy a reclamar es que te descuento de la factura de todo lo que te estoy dando. O te llevo a tribunales. Son muchas cosas, son muchas cosas. Yo estoy de verdad escandalizado con la relación Cabildo de Tenerife. Por cierto, ha pasado todo esto. Empresa de Miguel Concepción, Traicesa, de verdad, estoy escandalizado. Ha pasado todo esto, Manolo. El Cabildo decía en ese año 2016, en ese Consejo de Gobierno, que había negligencia de Traicesa, que había mala fe, pero Traicesa ha seguido recibiendo obras del Vamos Cabildo. con los ejemplos. Es decir, el Cabildo le dice, tú, cara dura, que te di los 100... Es verdad, me excedí en la confianza porque tengo mucha confianza contigo y te dije, paga tú de tus perras, yo te mando las perras y págaselo tú a Endesa. Coño, Miguel, no se lo pagaste a Endesa. Devuélveme las perras, los 107.000 euros que no son tuyos. Como con eso no le servía, me imagino yo, de llamada a llamada, le dirían, hicieron una junta, se reunieron ahí como importantes, unas personas importantes del Cabildo, y dijeron, oye, enriquecimiento ilícito o injusto, fíjense ustedes cómo son los juristas, enriquecimiento injusto, devuélvenos las perras, Miguel, devuélvenos las perras.
¿Qué hace Miguel? Dice, no, no te lo devuelvo. Esos perros son mías. Son míos. Y me veo en los juzgados. Y en los juzgados le vuelven a decir el juzgado, ahí, que no, que lo hiciste mal, pero la culpa no es tuya, la culpa es del cabildo. De los totorotas tinerfeños, los imbéciles de esta isla, que somos imbéciles. El tribunal dice que la culpa es de los dos, o sea, que está la condena a Traicesa, o sea, en contra de Traicesa, pero insiste en la primera instancia, que se alarga ese argumento hasta el final de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que el cabildo estuvo, dice literalmente, inactivo en la reclamación a Traicesa, inactivo en la respuesta que le estaba pidiendo UNEL Condesa, ¿no? David, vamos con los ejemplos, te los voy a mostrar, como que encima de que le han dado perras y no se las ha devuelto, resulta que el cabildo sigue dándoles más perras, más trabajo. A través del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, estamos viendo ahí esta obra de canalización de El Barranco del Hierro en Santa Cruz de Tenerife. Es el tramo entre la Glorieta de Ofra a la calle Pedro Suárez, por más de 1.630.000 euros. A todas estas, según creemos, Traicesa, a fecha de hoy, por lo menos el Cabildo no ha informado al respecto de manera contraria, sigue con 107.000 euros nuestros. Esto ya es costumbre, por cierto, de esas relaciones Cabildo de Tenerife y Traicesa. Luego explicaremos por qué. Vamos con otro ejemplo. También el Cabildo de Tenerife está llevando a cabo esta obra que realiza Traicesa por algo más de 1,2 millones de euros para mejorar el enlace entre el Coromoto y San Benito, en la TF5. Las obras que fueron presentadas por el presidente del Cabildo, delante del cartel del Cabildo con Traicesa, y unas obras que estamos viendo un tramo que está al otro lado de la autopista. La obra principal ahora está en la antigua estación de guaguas. Ahí está el cartel. Ahí está, Traicesa. Vamos con otra obra, otro ejemplo. Todos los realejos en el norte de la isla de Tenerife. La reforma de la avenida de Canarias, que sufrió un hundimiento en el año 2016, y ahora el Ayuntamiento y el Cabildo acuerdan la confinanciación de este proyecto con un presupuesto de adjudicación a Traicesa de casi 2,5 millones de euros. 80% Cabildo, 20% Ayuntamiento. No sé yo si llamar, si usted tiene algún problema de, no sé si usted debe algo, por ejemplo, un recibo a alguien, usted llama al Cabildo, que el Cabildo se lo paga de alguna manera. Es que hay que estar al corriente de pagos, ¿no? Cuando uno se presenta a una oferta de... Hay que estar al corriente de pago. Y encima, ya si es al corriente de pagos con la administración misma que te está dando la obra, pues... David. Bueno, tremendo. Por empezar por el final, el Cabildo está mintiendo cuando va diciendo por ahí que ya no se adjudican obras a Traicesa desde hace años. ¿Pero y por qué miente, David? ¿Por qué? Vamos a buscar, nosotros nos dedicamos a esto. Porque está acostumbrado... Ustedes tres tienen el título de periodista, son periodistas, que por cierto, voy a parar aquí un segundo. Miren, señores, el respeto a esto de la comunicación nos dedicamos muchas personas. De cámara, de presentadores, de realizadores, de sonido, técnicos de sonido. Algunos hemos tenido la fortuna de ser autodidactas, de manejarnos muy bien en los medios, de eso de que la cámara nos quiere y estar en una buena posición. Pero miren, yo no puedo decir que soy periodista. No. Y respeto tanto esta profesión que no puedo decir que soy periodista, porque me siente con 3 periodistas en una mesa.
Yo no puedo decir soy médico, porque no lo soy. Yo no sé por qué esa ligereza de compañeros de los medios de comunicación autoproclamarse, ponerse el título como si de cualquier cosa se tratara. Eso también es estafar a la gente con la que te comunicas. Y lo digo muy en serio. Porque ustedes se imaginan que yo ponga mañana, por ejemplo, en Twitter, Manuel Artiles, periodista, Manuel Artiles, cirujano. Me quedo tan fresco. Por cierto, que ahí les deberían ustedes, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, estar un poquito más en serio. Esaú, no es por nada, no te estoy haciendo ninguna reclamación. No, estamos en el intrusismo. Lo digo porque es intrusismo, esa es la palabra. ¿Sabes otra cosa también que es importante? Que hay mucha gente también que tiene título y no ejerce como periodista. Pues malo. Bien. Pues sí, malo, pues hagámoslo. Ejerce como publicista o como propagandista. Entonces, hay que luchar contra las dos cosas. Hay que luchar contra el que se pone el título de periodista y encima pues está haciendo propaganda, y el que aún teniendo el título de periodista abandona hace mucho tiempo la profesión o el oficio. Muy bien eso. Por cierto, gran ventaja de esta casa, porque además con un buen puñadito de mujeres cada vez que hemos sido inteligentes. Porque ha sido muy inteligente siempre contar con mujeres periodistas en esta redacción, pero es que todos los compañeros que yo tengo en este trabajo, en mi redacción, son periodistas, titulados. Ahora y siempre. No hay intrusos. Esa es una afirmación que puedo hacer, corrígeme David, si me refiero a compañeros de redacción. Vamos con tus preguntas. No, bueno, es que de verdad me está pareciendo interesantísimo todo lo que se está contando esta noche. Estamos diciendo, y yo creo que es un primer titular, el Cabildo miente. ¿Y por qué miente? Es la pregunta que tú hacías. Pues por lo mismo que ha mentido hoy Cristina Cifuentes cuando ha salido en rueda de prensa, delante de un plasma. Pues porque están mal acostumbrados, Manolo, están mal acostumbrados a que no se haga periodismo. Entonces, cuando se hace periodismo, pues se les pilla, y mientras más periodismo se haga, menos mentirán. Porque más fácil será que alguien demuestre que no están diciendo la verdad. Entonces, por eso yo reivindico, como Esaú, como Monse, como tanta gente, como tú, como todos los que nos dedicamos a esto, que se haga periodismo y que no nos quedemos solo con la versión de los políticos, porque los políticos mienten. Es que a mí ahora me está viniendo a la cabeza pues cuando nos colaban que Carlos Alonso podía ser candidato, podía ser presidente del Cabildo y diputado en el Congreso. Y que sí, y que no, pero cuando la ley claramente lo prohibía, y que se va a modificar la ley, porque por bemoles que había que modificar la ley. Bueno, la ley a día de hoy no se ha modificado. O sea, a día de hoy no puede haber una persona que sea presidente del Cabildo y diputado en el Congreso. No puede haber, no es legal. Pues nos lo colaron y si no les discutimos eso, pues nos los tenemos que creer. Pues con esto igual. Y como con esto, con muchísimas cosas a diario. Y aquí tenemos, yo creo que tú lo has resumido bien, porque es que es tremendo. Porque esto es como lo del caso Carreteras, que es que tú ya dabas en la clave antes, que es que le pagaron 400.000 euros de más. Y si no les pillan, Manolo, si no les pillan, Traicesa se hubiera quedado ese dinero. Lo que pasa es que les pillaron y entonces ahora están montando la versión de que eso era un acuerdo previo que tenían con el gobierno de Canarias y que desde el principio iban a devolver ese dinero a través de otras obras. Pero si lo fácil era no dárselo, para que no tuvieran que devolverlo, no le das esos 400.000 euros y ya está, que lo están cobrando el gobierno de Canarias. Pero se los dieron y como los pillaron, tuvo que devolver ese dinero a través de obras. Pero es que aquí, lo que ha contado Esaú, ni siquiera han devuelto el dinero, por lo que yo no he entendido a Esaú Hernández, o por lo menos no están... Hemos preguntado y todavía no sabemos nada. Y... Si lo hubieran devuelto, te hubieran dicho que sí, seguramente. No, mira, Esaú, este dinero lo devolvieron. Hasta donde tú has llegado no han devuelto ese dinero. Y en cualquier caso, la clave también la dabas tú, Manolo, a la hora de cómo lo contabas. Esto no es Traicesa con el Cabildo de Tenerife. Esto es Ricardo Melcho, Carlos Alonso, Miguel Becerra, Ofelia Manjón, me da igual, quien haya sido, que levante un teléfono y llama a Traicesa, y Traicesa es Miguel Concepción, el de los 3 millones para Ciudad Deportiva, el de no te cobro el canon o la tasa del estadio para que tu Tenerife vaya bien. El que te lleva a los tribunales a los tinerfeños. Sí, es que es así. Con la cara de la institución, que se ha quedado con 107.000 nuestros euros. El de Te Compro en Genet, un terreno por 9 millones de euros para hacer un enorme edificio del NAP, del NAPWASI, el proyecto ALIX para el tema de fibra, y de repente después ya, que era necesario hacerlo ahí,
en Geneto, era el único sitio que se podía hacer, 9 millones de euros del Cabildo, o sea, de todas nosotras, y de repente aparece otro lugar ideal, como por arte de magia, que ya existía, que era el ITER del Cabildo, y hacen en la Boasi en Granadilla y no en Geneto, por lo que habían pagado 9 millones de euros. Hay muchísimo que contar, muchísimo hilo del que tirar en este asunto de... Pero lo que está diciendo, y perdona, Saúl, pero para terminar, porque me gustaría terminar lo que estoy diciendo, porque me parece muy importante lo que acaba de contar Saúl. Yo creo que hay que destacarlo como merece, porque es que, de verdad, estoy un poco cabreado con este tema. No, lo estoy cabreado porque es que ya vamos al detalle de cómo funciona, vamos al detalle de cómo lo hicieron. Es decir, la administración no puede coger el dinero que le tiene que dar. Es como si la administración le tiene que dar un dinero a Mírame Televisión por lo que sea, porque contrata una campaña de publicidad como se contratan en muchos medios, y le da el dinero, iba a decir a Canal 4, Canal 4 no, a Televisión, o a Tele21, que ya no existe, para que te dé el dinero a ti. Es que no cae, ¿en qué cabeza cabe eso? Si la administración contrata una obra que tiene que ejecutar Endesa, el dinero tiene que ir, que es nuestro dinero, que es que el dinero no se puede mover así con esa soltura con la que manejan 100.000 euros. Y tiene que ir legalmente por los procedimientos legales desde el Cabildo hasta Endesa. No pueden darle esto a un intermediario para que... Y si ese intermediario, como pasa, se queda con el dinero y resulta que los juzgados dicen que es que aquí no ha habido mala fe de la empresa. Las sentencias dejan claro una cosa. Y que no tiene que devolver ese dinero. Dicen, no es una subrogación que la podría haber hecho, ¿no? Traicesa para arreglar un problema, ¿no? Un contrato nuevo, claro. Es el Cabildo que dice, oye, hay un problema y se lo voy a contratar a esta gente. O sea, no es que no se puede alegar la subcontratación porque no es Traicesa la que subcontrate a Endesa, no, es el Cabildo el que directamente... ¿Por qué tiene que pasar ese dinero exactamente? Claro, porque no tiene que pasar porque es el Cabildo que contrata a Endesa. No hay ninguna. ¿Qué te maneja ese? Esto es una cuestión de amigos y de amigas, entonces. Total. Entonces, es que ese es el resumen, esto que demuestra amiguismo. No, de amigas no, porque hasta en eso ha habido desequilibrio. También, es verdad. Haya sido más amigos que amigas. Creo que en 2011 todavía en el Consejo de Administración tendría que revisarlo, pero el Consejo de Administración de Traicesa todavía estaban las hijas de Miguel Concepción cuando eso. Que no, Saúl, que no, Monsi, que no, Marlon, que la administración no puede funcionar así, que el dinero no se puede manejar así, que es que hemos tenido al Cabildo en un pedestal, con todos mis respetos por la influencia que tenía Ricardo Melchor en su momento y la que tiene Carlos Alonso ahora, y parece que en el Cabildo se hacía todo bien, y no se hacían las cosas bien, se hacían auténticas chapuzas a la altura de la gerencia de urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, y mira que es difícil. Hablando del Cabildo de Tenerife, que es porcentualmente de las administraciones públicas con mayor presupuesto de toda España. Creo que estaba entre las 3 primeras de mayor presupuesto de toda España, o sea, con el mayor poder económico de toda España. O sea, lo que puede hacer el Cabildo, lo que ha hecho durante todos estos años, por cierto, sin vigilancia. Yo trabajaba en Diario de Avisos, en el periódico Diario de Avisos, en la época de la anterior propiedad, y se pidió que yo dejara de ir al Cabildo de Tenerife y me pusieron a trabajar en Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Desde el Cabildo de Tenerife. ¿Ah, sí? Sí. Yo trabajaba como redactor en el Cabildo de Tenerife y yo me encargaba de la información del Cabildo de Tenerife. Pues a mí me confirmaron desde la dirección de mi periódico que se me había movido del Cabildo de Tenerife a la sección de Santa Cruz de Tenerife, del Ayuntamiento de Santa Cruz, que al final lo agradezco, me junté con David y salió todo esto del tema de las Teresitas y tal, y bueno, pues también hubo una época buena, pero pidieron que yo saliera de cubrir esa sección, que era la sección del Cabildo de Tenerife. O sea, el poder del Cabildo de Tenerife durante muchos años para manejar la información es tremendo. Once. Así hablabas tú antes también y hablábamos antes un poco sobre el debate acerca del periodismo y los profesionales que queremos hacer periodismo en esta tierra y lo difícil que es cuando topar con tantos poderes fácticos y con tantos poderes que están asociados a intereses, ¿no? que están detrás. La verdad es que lo que cuentas nos deja un poco a todos boquiabiertos, ¿no? Y boquiabiertas. Y lo que cuentas de cómo ha gestionado el Cabildo esta relación con esta empresa, pues cada vez más nos está dejando pues un poco sorprendidas. Una decepción, ¿no? Te lo digo por estos últimos días, yo noto una decepción enorme por parte de la gente. Es decir, la figura de Paulino ya se te hace hasta lejana, ¿no? Pero ¿qué es que esto siga pasando? ¿Por qué?
¿Por qué? Esa confianza, ese exceso de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Además estamos hablando ¿Y a dónde van los dineros? ¿Y cómo van los dineros? Ya, lo que uno no controla, pues te tienes que decir, bueno, son sospechas. Pero es que ya hay, no una. ¿Serían 2 sentencias? Una sentencia y luego... hay una sentencia en la causa del Cabildo, o sea, de Endesa contra el Cabildo, y después hay 2 en la de Traicesa contra el Cabildo y contra Endesa. Pero o sea, hay es que 3 en total, sí. Ahora, 3 en si total mal que no hablan de ese recuerdo, pago Monse, indebido y de ese enriquecimiento injusto. Ahora, si mal no recuerdo, Monse, David Cuesta contó que el mismo día que nosotros destapábamos esa telaraña en la pizarra, Ofelia Manjón reconoció ante el juez, ante la jueza, que apoyó ese pago a Traicesa, apoyó el pago a Traicesa del Cabildo, pese a que ya estaba cobrando esa cantidad a través de la concesión que le había dado el Gobierno de Canarias. Pero si eres consciente de que ya se le ha pagado, ¿por qué le vuelves a pagar? Ofelia, si fuera tu dinero de tu bolsillo, del tuyo, de tu salario, de tu tarjeta, te sale un pago y luego te dicen que tienes que volver a pagar de lo mismo. Tienes 2 tarjetas, es la misma cuenta, dinero nuestro, pero tienes 2 tarjetas, dinero tuya, pero tienes 2 tarjetas. Te cargaron el pago con la tarjeta una y luego te quedas tan tranquila. Es que se nos ha quedado cara hasta de fresco. Somos unos frescos. Somos un pueblo de fresco, gobernado por fresco y fresca, fresca y fresco. Monse, te voy a poner el pantallazo y voy a aclararles un poquito más de información acerca del cobro en los hospitales. Evidentemente, como bien decía David, los problemas que tenemos en la sanidad canaria son demasiado delicados. Pero es que hasta esto... Pero cuidado, Manolo, cuidado que, sí, no. que es verdad que parece una chorrada, tontería, ¿no? pero explica mucho el funcionamiento de la sanidad pública con los intereses privados. Es decir, hasta la televisión se le da a una empresa privada para que la gestione y cobre dinero, ¿no? Y a ver dónde va ese dinero, ¿no? Bueno, mira, Esaú, te cuento. Estas son las tarifas del Servicio Canario de Salud en el Hospital de la Candelaria. Nosotros lanzamos esto, lo lanzó aquí a Javier Abreu. Ya lo había lanzado el compañero Javier Bueno, un compañero que lo había publicado en sus redes sociales. Y hemos preguntado a la Consejería de Sanidad sobre estas tarifas que denunciábamos la semana pasada. Y nos han contestado lo siguiente. Los hospitales del Servicio Canario de Salud en los que las televisiones son gratis son el UC, Hospital General de La Palma, Hospital Nuestra Señora de los Reyes, El Hierro, y Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, La Gomera. Al ser unos servicios no sanitarios, cada gerencia tiene competencias en su hospital para la contratación. Durante la etapa de la crisis, cada una de las gerencias tomó la decisión más oportuna en virtud de su coste económico. Esta es la razón por la que el Hospital Universitario de Canarias es gratis y en la Candelaria no. Es decir, los enfermos que vayan a un hospital no pagarán por ver la tele, los enfermos pagando lo mismo por ir a otro hospital, sí les cobrarán. Ahí hablaba yo de desequilibrio. Hay hospitales en los que se paga y en otros en los que la Consejería está estudiando el coste, cuando se ponen a estudiar, a mí ya me da unos nervios esto, qué supone este servicio y si puede ser asumido por cada hospital. Bueno, esto significa que en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, los pacientes del Servicio Canario de Salud sí pagan en todos. Hemos preguntado también al Hospital Universitario de la Candelaria, que es donde están cobrando por el servicio. Y nos dicen en estos momentos, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria se encuentra inmerso en un proceso de renovación de televisores en el complejo hospitalario, realizado a través de una empresa especializada que ganó
en 2016 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Ahora se pasa de ofrecer un servicio básico analógico de televisión a un sistema de plataforma digital. No me digan a mí lo de plataforma digital porque ya la TDT ya se implantó, con lo cual no estén con lo del analógico y lo digital. Eso es un rollo. No, pero esos precios son por la televisión analógica. O sea que claro. encima con 4 se canales. mejora cualitativamente el servicio prestado anteriormente, tanto desde el punto de vista tecnológico y funcional. Anteriormente se ofrecía canales básicos, dispositivos grandes, obsoletos y principalmente en seguridad del paciente. En este sentido, los hospitales de la Candelaria no tendrán que compartir televisor, los pacientes no tendrán que compartir televisor, pues se habilitará uno por cada cama hospitalaria, que dispondrá además de auriculares propios, de manera que cada usuario podrá disfrutar de más canales de entretenimiento. Lo que no nos ha quedado claro es si van a seguir cobrando o no. Oye, ¿puedo hacer un comentario? Dice, por usuarios sin... muy importante. Para usuarios sin recursos, es decir, a cada enfermo le dice, ¿usted tiene perras para pagar? Esta prestación se puede gestionar a través de la unidad de trabajo social. O sea, que quiera la unidad de trabajo social para hacer que el no papeleo. tendrán trabajo ni nada de las trabajadoras sociales de la Candelaria. Yo quería hacer un comentario. Yo no sé cómo... Yo sí sé que los compañeros de Redacción han estado trabajando muchos días en eso. No sé cómo ha llegado esta respuesta, parece que por escrito. Por mail, por mail. Por mail, ¿no? Por escrito. El lenguaje utilizado me parece cuanto menos curioso y la verdad que tengo que felicitar, no sé si felicitar a la persona que se ha encargado de esta redacción, porque lo que ha hecho es darle la vuelta absolutamente a todo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces todo como que... Está bien hasta que me cobren. Sí, no, y de que te ingresen, ¿no? Y que te ingresen, que quiero ver todos esos canales temáticos. Sí. Tremenda, la verdad. Sí. Y otra cosa que es importante, ¿no? O sea, ese procedimiento abierto, ese concurso, ¿no? Para esa empresa que ha ganado ese concurso para poner esos televisores en el hospital, ¿no? Es un modelo más de privatización de un servicio que dicen que no forma parte del servicio sanitario. Digo, bueno, yo qué sé, la gente que está ahí mucho tiempo, pasándolo mal... Tampoco forma parte del servicio sanitario por el colchón o el cojín que te ponen, ir al baño, o no sé, sea, pero o que te van a ver los familiares y tengan... Ese entretenimiento, hay incluso enfermedades que por su gravedad pues se recomienda que exista un entretenimiento, que la persona un poco se vada de la situación en la que está y bueno, pues... Pero no sé. Saúl, que no es el negocio solo de una empresa, es decir, No, y de un varias, solo de hospital, varias. es que estamos viendo que la provincia de Las Palmas de Gran Canaria cobran en todos los hospitales. Sí, cada hospital, cada gerencia decide hacer un procedimiento abierto, no sabemos si negociado o no, si eligen 2 o 3 empresas a las que decir, oye, si tú preséntame una oferta y hay una de ellas que se lleva ese dinero, ¿no? Y además que yo todavía me he quedado con esa última frase que dice, a las personas sin recursos se gestionará a través de las unidades de trabajo social de la Candelaria. A ver, ¿cuántos pacientes sin recursos o con muy poquitos recursos, teniendo en cuenta que además Canarias, lo recordamos, el 41,6% de la población de Canarias está en riesgo de exclusión o exclusión social, es decir, y que van a ser pacientes de la Candelaria, toda esa gente de Metropolitana y Sur de Tenerife que va a la Candelaria. Y las trabajadoras sociales seguramente al final, tendrán, o lo haces en todo, o hay claro, decisiones que las haces en todo, porque al final... Y el trabajo que tienen esas trabajadoras sociales, que me imagino que es bastante grande y bastante limitado en relación a atender las necesidades de todos esos pacientes, resulta que una de sus funciones es estarles gestionando el tema de la tele, que me parece interesantísimo y me parece fundamental que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, pero que sea a través de esa vía, de la manera que se tenga que gestionar. Es decir, cuando hay otras cosas... sociales que han denunciado en repetidas ocasiones que hay demasiados pacientes que no dan abasto en estos hospitales que... tienen esa forma económica que está perjudicándoles para poder salir del hospital. Es decir, que hay muchos pacientes del hospital que quizás podrían salir del hospital, pero que siguen en el hospital porque no hay servicios sociales que puedan acogerles, ¿no? Ese número de pacientes que es bastante alto. Ya están sobrecargados, no dan abasto y encima les sobrecargamos con este tipo de cosas o este tipo de asuntos. David Cuesta, tenemos que hablar de la zona de Miraflores.
Sí, porque ha habido novedades en las últimas horas muy interesantes. Aquí en su momento contamos que, bueno, toda esa polémica que había en torno a un inmueble en la calle Puerta Canseco, en la zona de Miraflores, donde el Cabildo en su momento, en 2007, pues encontró que había unos valores patrimoniales que había que proteger. El Ayuntamiento pues miró para otro lado y como son las cosas, ¿no? Después de 10 años en los que no se movió un papel sobre esto, se movieron muy pocos papeles, en solo 2 meses pues han hecho todo lo que tenían que haber hecho desde el año 2007 y ahora ha aparecido un informe, o se ha encargado un informe que viene a decir que esos edificios hoy, a día de hoy, no es que no lo tuvieran antes, a día de hoy ya no tienen valores patrimoniales porque se han deteriorado. En base a ese informe que se ha encargado al SICOP por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al parecer porque no había ningún funcionario del Ayuntamiento que fuera capaz de hacer ese informe, o no sabemos por qué, pero bueno, se ha pedido y se ha pagado un informe externo. El informe concluye que los inmuebles de Miraflores carecen de valor patrimonial. El informe es interesante por varias cosas, entre otras cuestiones porque viene a decir que los inmuebles no es que carecieran en su origen de valor patrimonial, sino que toda esta manzana podía tener un valor patrimonial que con el deterioro y el paso de los años, porque nadie ha querido proteger esta zona, pues según estos técnicos o estos expertos, vamos a ponerlo entre comillas, bueno, que no pongo en duda su cualificación, pues según estos expertos ya hoy, a día de hoy, ya no tienen valor. La conclusión de todo esto es que el Cabildo raudo y veloz, no sé si apoyado en algún informe de los mismos técnicos que en 2007 y en 2010 dijeron que estos edificios había que protegerlos, pero hoy Carlos Alonso ha dicho en rueda de prensa cuando le han preguntado por esto que, por supuesto, el Cabildo va a acatar este informe externo encargado por el Ayuntamiento y que va a levantar la suspensión por la que, como ustedes saben, se ha paralizado una obra en Puerta Canseco. Esto quiere decir que se van a continuar las obras en Miraflores, se van a derribar lo que queda de la fachada de los edificios o del edificio afectado en este caso y se van a derribar el resto de edificios donde hay obras pendientes en esta zona. ¿Qué es lo curioso de todo esto, Manolo? ¿Qué es lo más llamativo de todo esto? ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Más allá de cómo cuando interesa se corre en una administración y cuando no, no se corre. ¿Quién es uno de los autores de ese informe? ¿Ustedes se imaginan quién es uno de los autores de ese informe? No se lo pueden imaginar porque es que yo no me lo he imaginado. Lo que pasa es que desde que vi la noticia esta mañana me hice la pregunta. Entonces fui a buscar a los autores del informe y me encuentro que uno de los autores del informe es el arquitecto Juan Paler. Juan Paler. ¿Y quién es Juan Paler? Pues Juan Paler fue el redactor del Plan General, de la chapuza del Plan General, con todos mis respetos, Juan, porque fue una chapuza. Porque mira, con todos mis respetos. Tu respeto y luego le dices que es un chapucero. Hay una sentencia que dice que es una chapuza, ¿no? Bueno, sí, hay una sentencia y hay muchísimas cosas. Este señor. Y hay más cosas. Sí, ese señor de la derecha. El de la derecha es Juan Paler, junto a Miguel Cerolo y a Tavares Genava. Bueno, el Plan General, podríamos estar hablando toda la noche del Plan General, pero lo importante es que este hombre fue el que redactó el Plan General y es el que ha hecho este informe ahora. Pero como hemos publicado aquí en Mírame Televisión, resulta que Juan Paler era una de las pocas personas que conocía, porque supuestamente el informe desapareció, no llegó al Ayuntamiento, ese informe de los técnicos del Cabildo que en el año 2007 pedían proteger los edificios. Y en vez de proteger estos edificios en el año 2007, lo que se hizo fue ignorar al Cabildo. Y cuando los técnicos del Cabildo volvieron a decir, oye, que es que hay más de 500 inmuebles que hay que proteger en Santa Cruz de Tenerife, lo que hizo este señor y el resto de redactores del Plan General es crear una figura que decía inmuebles de futura catalogación, pero no los protegía. Susceptibles de futura catalogación. Susceptibles de futura catalogación. Y después la Conbanc le dijo, no, es que esa figura, eso no es legal, o se protegen o no se protegen, básicamente, y quitó esa figura. Y nunca se protegieron. Es decir, el redactor del Plan General que en su día sabía que el Cabildo pedía proteger esos inmuebles y que no hizo nada para que se protegieran esos inmuebles, ahora, 11 años después, dice que esos inmuebles no tienen ningún valor porque no se han protegido y porque no se han conservado. Es el mundo al revés, Manolo. El mundo al revés. Pero hay que ser, de verdad, o sea, hay que ser, mira que tenemos caraduras en las administraciones públicas. Fresco. Y fresco, como tú decías. Porque yo respeto al SICOP como institución. Pero, hombre, ¿hasta qué punto es válido el informe, un informe que está firmado por el arquitecto que pudo haber protegido esos edificios y que no los protegió en 2007 y que ahora dice que es que, como se han deteriorado, ya no tienen los valores que tenían anteriormente? Básicamente, como no se protegieron. Pues así funcionan las cosas. Y ahora resulta que el Cabildo pues le da el visto bueno a todo esto, le parece perfecto, y aquí ya no se vuelve a escuchar a los técnicos del Cabildo. Y el presidente del Cabildo tremendo. No es el técnico responsable de esto. O sea, esto es ¿cómo puede decir el presidente? ¿Estos edificios van a terminar en el suelo? Sí. Claro. ¿Estás hablando en serio? Sí, además... Sí. Claro, lo que las 4 casas bonitas, que tú te vas a cualquier lugar del mundo, está la ciudad antigua que está protegida, o el casco...
todo esto para el carajo. Claro, lo que pasa es que a lo mejor Manolo... Ellos dicen que era un conjunto, pero como que se han ido deteriorando y algunos de todos edificios valores ya se han perdido, pues ya no tiene sentido Es que a lo mejor dejar unos sueltos. La propiedad de estas casas bonitas, porque eran casas bonitas antiguamente, son de familias adineradas que hoy en día todavía siguen siendo familias poderosas de Canarias, que tienen acuerdos con constructoras para verse beneficiados de el nuevo Santa Cruz que vamos a ver en Miraflores y que ya comenzamos a ver en Miraflores. Ya quien entre por Miraflores por Ramón y Cajal puede ver ya un gran edificio de una gran constructora de construcciones Daltre, que es una constructora que tiene muchos acuerdos con propietarios de la zona para empezar a levantar edificios en esa zona. Y a lo mejor empezamos a ver que esas familias que tenían esas propiedades que estaban protegidas y que con lo cual lo único que podían hacer era arreglarlas o por lo menos que el Cabildo proponía que se protegieran, lo único que podía hacer era arreglarlas, pues ahora se van a ver beneficiados de una política del Ayuntamiento de Santa Cruz que al parecer, según nos cuenta David Cuesta, cuenta ahora con el apoyo del presidente del Cabildo, y me gustaría saber si el presidente del Cabildo va a firmar algún informe técnico para dar visto bueno a este informe externo. O sea, hay que recordar que es un informe externo, sí. La gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz tiene 10 millones de euros de presupuesto. 10 millones. Es un edificio enorme que tenemos en 3 de Mayo, que trabajan una barbaridad de funcionarios, muchas personas muy buenas, otras que han estado implicadas en casos de corrupción de alguna o de otra manera, muchos técnicos, muchas técnicas muy buenas, que podrían haber realizado este informe. Sí, pero a lo mejor no se fían de sus propios trabajadores, de los propios funcionarios. Y contrataron como dijo David, al también responsable externo del plan general que ha acabado anulado en los tribunales en el Supremo porque no contaba con el análisis ambiental que tiene que contar por ley cada uno de los planes generales. Es decir, es una forma de hacer política que al final beneficia a los intereses empresariales de esos propietarios y de esas constructoras que tienen ahí. Me echa mucha bronca si vamos ya recogiendo la mesa. Yo te tengo que contar una cosita. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, porque yo estoy encariñado contigo. Vamos a decirle a David y a Esaú que se vayan yendo. Váyanse ustedes los dos. Váyanse Esaú y David. ¿En serio? Váyanse. Vamos. Sí. Venga, irse. Quiero ir recuperando el... Buenas noches, Monse. ¿de mí no te despides? No, mano, nos echaste. No, yo te tengo que contar una cosa importante. Yo te tengo que contar una cosa importante que no me quiero ir de aquí sin contarla, porque hoy yo venía a hablar de gestos y por eso hablé de los premios Canarias y de un gesto tan negativo, pero quiero hablar de otro gesto. De otro gesto que no tiene nada que ver con esto y que tiene que ver con lo que ha hecho el profesorado, el alumnado, los padres y las madres del Colegio Público de Vallehermoso, en La Gomera. Y es que ellos han decidido cambiar el nombre del colegio y ponerle a ese colegio de Vallehermoso el nombre de Blanca Ascanio Moreno, una maestra de la época de la República, nacida en 1910. Ahí tienen ustedes a doña Blanca Ascanio. Una mujer inteligentísima, cultísima, una mujer comprometida con las clases trabajadoras, con las personas que más dificultades tenían, porque había muchos analfabetos en La Gomera. Imagínense, La Gomera en 1900, a principios del siglo XX, cuando ella nació, y donde ella se dedicó a dar clase, a alfabetizar a mucha gente, a llevar la cultura, a llevar el teatro a ese pueblo pequeñito de esa isla tan bonita y a la que queremos tanto. Yo quiero ponerlo sobre la mesa porque... ¿Y han decidido cambiarle el nombre al colegio? Sí, ha sido una propuesta del profesorado. ¿Hasta ahora se llamaba? Es el Colegio de Vallehermoso y el profesorado ha decidido hacer esa votación y plantearlo a todo el equipo del centro, a padres, madres y alumnos, y al final pues también es una forma de hacer justicia y hacer memoria, porque como tantas mujeres ideológicamente comprometidas, también mujeres de izquierda, que en su momento fueron represaliadas, como tantas maestras, de que después de la Guerra Civil, porque no olvidemos que en la República Española, en la Segunda República, muchas maestras hicieron mucho por la innovación en la docencia y por la igualdad en las escuelas, mezclando a niños y niñas, no como quieren algunos hacer ahora, mezclando a niños y niñas en la escuela y haciendo que se tuviera un proyecto educativo de centro desde la igualdad
ciudad, y eso estamos hablando de principios de siglo, y ellos han decidido pues hacer un homenaje a esta mujer, a esta ilustre gomera, maravillosa, que sufrió toda esa guerra y toda esa represión franquista, y que ahora va a ser pues la que lleve ese nombre. El nombre, de su ese nombre, colegio. su nombre. En el colegio donde Doña nació. Blanca Ascanio, el nombre de Blanca Ascanio va a ser el nombre que dé título a ese colegio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. Sí, de Vallehermoso. Monse, no voy a despedir contigo. Nos vamos a ir también nosotros dos en igualdad con nuestros dos compañeros. Déjame decir una cosa de publicidad, porque tengo que decirla. Y luego nos vamos a despedir con la imagen de doña Blanca Ascanio. Ella será quien ponga el punto y final a este programa. Su imagen, Se lo en merece. blanco y negro, Ella y del su pasado, familia. que vuelve a ser presente. Ella y su familia. Pero recordarles que durante todo el mes de marzo tenemos en Worten el mes de las marcas con descuentos de hasta el 30% en las tiendas de la compañía en todo el archipiélago. Además, hasta el próximo 1 de abril está en marcha la campaña de los días sin IVA en informática de la marca HP. Bueno, nos encanta hacer televisión. Nos encanta rodearnos de periodistas honestos y honrados. Y nos encanta homenajear a una mujer grande como esta que está en sus pantallas, doña Blanca Ascanio. Con ella, con su nombre, con su legado y el de su familia, que da nombre a un colegio de Vallehermoso en La Gomera, les decimos que este trabajo merece la pena.